El silencio después de un grito es lo más ruidoso que existe, sobre todo cuando ese grito es el último de tu propio hermano. Recuerdo el calor pegajoso en mis manos, un calor que no era mío, y el olor, una mezcla metálica y dulce que se te mete en la nariz y nunca más se va. Lo miré a los ojos mientras la vida se le escapaba, y por un segundo, solo un segundo, volví a ver al niño con el que jugaba a las canicas en el patio. Pero ya era tarde. La navaja estaba fría en mi mano, y el suelo de la vieja casa de campo se estaba tiñendo de un rojo oscuro que la madera reseca absorbía con sed. Nadie gritó, nadie vino. Solo estábamos él, yo, y el horrible sonido del silencio. Me llamo Daniel, y esa noche, hace ya 15 años, me convertí en un monstruo. O quizás solo dejé salir al que siempre había vivido dentro de mí. Les cuento esto no para que me perdonen, porque sé que no hay perdón para lo que hice. Se los cuento para que entiendan, para que vean lo fácil que es cruzar la línea, lo delgado que es el velo que separa a un hombre común, a un hermano de un asesino. Antes de todo, la vida era normal, aburridamente normal. Vivíamos en un pueblo pequeño de esos donde todos se conocen, donde los domingos huelen a iglesia y a comida casera. Mi hermano Rafael y yo. Él era el mayor, el carismático, el favorito. Siempre lo fue. Tenía esa sonrisa fácil que desarmaba a cualquiera y una suerte que parecía inagotable. Yo, en cambio, era el callado, el trabajador, el que siempre estaba en segundo plano. Mientras Rafa se llevaba los aplausos, yo me manchaba las manos arreglando lo que él rompía. Crecimos en la misma casa, bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Él era el sol, y yo era la sombra que proyectaba. Nuestros padres nos querían a los dos, o eso decían, pero la balanza siempre se inclinó hacia él. Si Rafa sacaba una buena nota, había fiesta. Si yo ganaba una beca, era mi deber. Me acostumbré a vivir así, a esperar menos, a conformarme con las sobras de su gloria. Teníamos una rutina. Desayunábamos juntos casi cada mañana en la cocina de la casa de nuestros padres, incluso después de que ellos murieran. Hablábamos de fútbol, del trabajo en el taller mecánico que heredamos, de cosas triviales. Él contaba sus conquistas y sus planes grandiosos, mientras yo limpiaba la grasa de mis uñas. A veces lo miraba y sentía una punzada de algo feo, una mezcla de envidia y resentimiento que aprendí a tragar con el café amargo. Pero era mi hermano, era sangre de mi sangre, y a la sangre, se supone, se le perdona todo. O eso creía yo. Es una historia larga y oscura, llena de recovecos que ni yo mismo entendía en ese momento. Y si quieren escucharla hasta el final, para saber no solo cómo lo hice, sino cómo logré que nadie, absolutamente nadie, sospechara de mí durante meses, asegúrense de estar suscritos al canal. Denle al botón, porque lo que viene es mucho peor que un simple arrebato de ira. El principio del fin fue un papel, un simple testamento. Nuestros padres, en su infinita sabiduría, decidieron que la casa familiar, la joya de la corona, el lugar donde nacimos y crecimos, sería enteramente para Rafael. A mí me dejaron una parte del dinero y el taller, que ya sentía más mío que de nadie. Pero la casa era diferente. Eran los muros que guardaban nuestra infancia, el jardín donde mi madre plantó sus rosales, el porche donde mi padre me enseñó a leer. Era nuestro legado, o mejor dicho, el suyo. La primera vez que hablamos del tema, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue en esa misma cocina. «Dani, es lo que ellos querían», me dijo con esa calma irritante que usaba cuando sabía que tenía la sartén por el mango. «La casa necesita a alguien que la llene de vida, de familia. Tú eres más solitario». Cada palabra era una bofetada. ¿Solitario? ¿O es que él nunca me había dejado espacio para hacer otra cosa? Le dije que no era justo, que habíamos trabajado los dos por igual, que merecíamos mitades iguales. Él se rió, una risa corta y condescendiente. «La vida no es justa, hermanito». Ya deberías saberlo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama mientras su risa resonaba en mi cabeza. Empecé a pensar en el dinero. No solo en la casa, sino en todo. En los años de trabajo, en los sacrificios silenciosos. Y vi a mi hermano no como mi hermano, sino como un ladrón con una sonrisa encantadora que me había estado robando la vida poco a poco, y ahora venía por el último pedazo de mi dignidad. La idea empezó como un susurro.
una pequeña semilla venenosa en el fondo de mi mente. Sin él todo sería tuyo. Al principio la aparté con horror. Era una locura. Era mi hermano. Pero la semilla ya estaba plantada, y yo, sin darme cuenta, empecé a regarla cada día con mi odio. Antes de seguir, quiero saber quién está ahí, del otro lado de la pantalla. Díganme desde qué ciudad y a qué hora están escuchando esto. Quiero saber quién me acompaña en este viaje al infierno. Las noches se volvieron más largas. Me despertaba a las 3, a las 4 de la madrugada, empapado en sudor con esa idea dando vueltas en mi cabeza. Rafael, la casa, la herencia. La solución estaba ahí, tan clara, tan simple. Solo tenía que tener el valor de hacerlo. Empecé a observarlo. No de manera obvia, pero sí prestando atención a sus rutinas. Sabía que los martes jugaba al fútbol con sus amigos. Los viernes cenaba con su esposa en ese restaurante italiano que tanto les gustaba. Los domingos visitaba a mamá. Era predecible. Siempre lo había sido. En las reuniones familiares yo seguía siendo el hermano cariñoso. Sonreía, bromeaba, preguntaba por su trabajo. Pero por dentro, cada vez que lo veía sentía esa mezcla de odio y envidia que me quemaba el pecho. Él tenía todo. Yo no tenía nada, y lo peor es que él ni siquiera se daba cuenta. Para él todo era normal. Éramos hermanos. Nos queríamos. Hubo un momento que lo cambió todo. Fue en el cumpleaños de mamá, en marzo de 2009. Estábamos todos reunidos en casa de mi tía. Rafael llegó con un regalo caro, un collar de oro para mamá. Ella lloró de emoción. Lo abrazó, le dijo que era el mejor hijo del mundo. Yo había llevado un perfume. Ni siquiera lo miró 2 veces. Durante la cena, mi tío empezó a hablar de la casa. Le preguntó a Rafael qué iba a hacer con ella. Rafael dijo que estaba pensando en renovarla y alquilarla. Alquilarla, ni siquiera venderla para dividir el dinero como había prometido. No, él quería quedársela, sacarle beneficio, seguir teniendo el control. Algo se rompió dentro de mí esa noche. Volví a mi apartamento y no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo esa rabia se convertía en algo más frío, más calculado. Ya no era solo envidia, era decisión. Empecé a planear, no de manera impulsiva, sino pensando cada detalle. Tenía que ser algo que pareciera un accidente, o al menos que no apuntara hacia mí. Éramos hermanos, nadie sospecharía de mí. Esa era mi ventaja. Pensé en muchas opciones. Un accidente de coche, pero eso era difícil de controlar. Veneno, pero dejaría rastros. Tenía que ser algo directo, rápido, en un lugar donde pudiera controlar la situación. Y entonces pensé en la casa vacía. Nuestro lugar. Le llamé una tarde de abril. Le dije que necesitaba hablar con él sobre la herencia, que tenía algunas ideas, que quería que llegáramos a un acuerdo. Rafael, siempre tan conciliador, aceptó de inmediato. Quedamos para el sábado siguiente por la tarde en la casa. Los días previos fueron extraños. Yo seguía con mi vida normal. Iba al trabajo, saludaba a los vecinos, veía la televisión, pero por dentro todo había cambiado. Ya había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. El viernes fui a una ferretería en las afueras de la ciudad. Compré un cuchillo de caza, grande y afilado. Le dije al vendedor que iba a ir de acampada. Él ni siquiera preguntó. Pagué en efectivo. No quería dejar rastro. Esa noche no dormí nada. No por miedo, sino por anticipación. Era como si mi cuerpo ya supiera lo que iba a pasar. Sentía la adrenalina corriendo por mis venas. Me levanté varias veces, fui al baño. Me miré al espejo. ¿Quién era yo? ¿En qué me había convertido? Pero esas preguntas se desvanecían rápido. Yo sabía quién era. Era el hermano olvidado, el que nunca fue suficiente, y estaba a punto de tomar lo que me correspondía. El sábado amaneció nublado. Recuerdo que pensé que era una señal, como si hasta el cielo supiera que algo oscuro iba a pasar. Me duché, me vestí con ropa cómoda, oscura, guardé el cuchillo en una mochila y esperé. Rafael me llamó a las 4 de la tarde. Me dijo que iba en camino, que llegaría en 20 minutos. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Me dijo que tenía buenas noticias sobre la casa, que había encontrado una forma de que ambos nos beneficiáramos. Buenas noticias. Qué irónico. Llegué a la casa antes que él. Abrí con la llave que todavía tenía. El lugar olía a humedad y a cerrado. Hacía meses que nadie vivía ahí. Subí las escaleras. Fui a la sala. Saqué el cuchillo de la mochila y lo dejé sobre la mesa, tapado con un periódico.
Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Escuché su coche llegar, la puerta abrirse. Sus pasos en la entrada. «Hola, Daniel», gritó. «Ya estoy aquí». Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que le gusten las historias reales. Esto apenas está empezando. Respiré hondo. Era el momento. No había vuelta atrás. «Estoy arriba», le grité. «Sube», y subió. Subió sin saber que esos serían sus últimos pasos. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Qué hora es en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. Los pasos de Rafael subiendo las escaleras sonaban tan normales, tan cotidianos, como si fuera un día cualquiera, como si no estuviera a punto de morir. Entró a la sala con una sonrisa. Llevaba una carpeta en la mano. «Ven, mira esto», me dijo. «Creo que encontré la solución perfecta para los dos». Dejó la carpeta sobre la mesa, justo al lado del periódico que cubría el cuchillo. Hablaba rápido, emocionado. Había encontrado un inversor que quería comprar la casa por un buen precio. Podíamos dividir el dinero 50-50. ¿Ves? Te dije que encontraríamos la forma. Yo asentía, pero no escuchaba. Solo veía su cuello, la vena que palpitaba ahí, lo fácil que sería. Un movimiento rápido. Uno solo. «Daniel, ¿me estás escuchando?» Me puso la mano en el hombro. «¿Qué, hermano? ¿Te estás bien?» Esa palabra, hermano, como si significara algo, como si todos esos años de ser el segundo, el olvidado, el que no importaba, pudieran borrarse con esa palabra. «Estoy bien», le dije. «Solo estoy pensando». Me miró con esos ojos confiados. Nunca sospechó nada, ni por un segundo. Yo era su hermano pequeño, el que siempre había estado ahí. El inofensivo moví el periódico. Mis dedos tocaron el mango del cuchillo. Frío, sólido, real. «¿Qué es eso?», preguntó Rafael mirando el cuchillo. No respondí, solo lo agarré. Y en ese momento todo se volvió muy claro, muy simple. Ya no había dudas, no había miedo. Solo había una acción que tenía que completar. Me moví rápido, más rápido de lo que él pudo reaccionar. Lo agarré del hombro con una mano y con la otra pasé el cuchillo por su garganta. Un movimiento limpio, profundo, como había practicado en mi mente cientos de veces. El sonido fue exactamente como lo recordé al principio. Húmedo, desgarrador. La sangre brotó de inmediato, caliente, abundante. Rafael intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo. Sus manos fueron a su cuello, tratando de detener lo que ya no se podía detener. Sus ojos me miraron. Había sorpresa, dolor, pero sobre todo había una pregunta. «¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo?» «Porque te lo merecías», le dije. Aunque no sé si me escuchó, cayó de rodillas. La sangre empapaba su camisa, el suelo, todo. Yo solo miraba. Esperaba sentir algo. Culpa, horror, arrepentimiento. Pero no sentí nada de eso. Sentí alivio. Como si un peso que había cargado toda mi vida finalmente se hubiera ido. Rafael cayó hacia adelante. Su cuerpo se sacudió un par de veces y luego quedó quieto. Completamente quieto. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba mi respiración y el goteo de la sangre sobre el suelo de madera. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, mirando lo que había hecho. Mi hermano muerto por mi mano, y lo único que pensaba era, ahora todo es mío. Pero no podía quedarme ahí para siempre. Tenía que actuar. Tenía que ser inteligente. Dejé el cuerpo ahí y bajé a buscar cosas para limpiar. Encontré bolsas de basura, trapos viejos, cloro. Subí y empecé a trabajar. Limpié la sangre del suelo lo mejor que pude. Envolví el cuchillo en periódico y lo guardé en mi mochila. Tenía que deshacerme de él después. El cuerpo era más difícil. Pesaba mucho. Lo arrastré hasta el sótano. Ahí había un espacio detrás de unas cajas viejas. Lo escondí ahí cubierto con lonas y muebles. No era permanente, pero serviría por ahora. Limpié todo lo que pude. Cada mancha, cada huella. Tardé horas. Cuando terminé, ya era de noche. Salí de la casa, cerré con llave y me fui. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Me duché durante casi una hora. Veía la sangre de Rafael irse por el desagüe, mezclándose con el agua. Desapareciendo me miré al espejo. Esperaba ver a un monstruo, pero solo vi a mí mismo, a Daniel, el mismo de siempre. Esa noche dormí mejor que en meses. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal. Trabajo, casa,
Nadie sabía nada. Nadie sospechaba nada. La esposa de Rafael me llamó el lunes. ¿Has visto a Rafael? ¿No volvió a casa el sábado? No contesta el teléfono. Estoy preocupada. Actué sorprendido. ¿Cómo? ¿No ha vuelto? Quedamos el sábado, pero me canceló. Me dijo que tenía que hacer algo urgente. ¿No te dijo nada? No, nada. Estoy muy preocupada, Daniel. Tranquila, seguro está bien. Ya sabes cómo es Rafael. A veces se le olvida avisar. Pero por dentro yo sonreía. Todo estaba saliendo perfecto. Si esta historia te está impactando, dale like y suscríbete. Comparte este video. Estas confesiones necesitan ser escuchadas. Pasaron 2 días más. La esposa de Rafael puso una denuncia. La policía empezó a buscarlo. Yo participé en las búsquedas. Repartí volantes. Abracé a su esposa mientras lloraba. Fui el hermano preocupado, el hermano destrozado. Y nadie, absolutamente nadie, sospechó de mí. Dime, ¿desde qué ciudad me ves? ¿Qué hora es ahí? Déjalo en los comentarios. Una semana después, alguien reportó un olor extraño viniendo de la casa. La policía fue a investigar. Yo estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Habían encontrado el cuerpo de Rafael. Recuerdo que tuve que actuar sorprendido, devastado. Grité, lloré, pregunté cómo era posible. Mis compañeros me abrazaron. Me dieron el día libre. Fui directo a la casa. Había policías por todos lados, cinta amarilla, patrullas. La esposa de Rafael estaba ahí destrozada. Mamá también. Yo las abracé. Lloré con ellas. Y por dentro seguía tranquilo. Seguía en control. Los primeros días de la investigación fueron rutinarios. La policía interrogó a todos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo de Rafael. También me interrogaron a mí, claro. Pero yo tenía mi historia preparada. Les dije que habíamos quedado ese sábado, pero que Rafael me canceló. Les mostré un mensaje que yo mismo me había enviado desde su teléfono antes de esconderlo. Todo cuadraba. El detective a cargo era un hombre mayor, de apellido Ruiz. Me miraba con esos ojos cansados que lo habían visto todo. ¿Tenían algún conflicto tú y tu hermano?, me preguntó. No, para nada. Éramos muy unidos. Esto es... No puedo creerlo. ¿Sabes si tenía enemigos? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? No que yo sepa. Rafael era querido por todos. Y así seguían las preguntas. Yo respondía con calma, con tristeza, con la cara de un hermano roto. Y funcionaba. Nadie sospechaba. Pasaron semanas. El funeral fue desgarrador. Yo cargué el ataúd. Di un discurso sobre lo buen hermano que era Rafael. ¿Cómo lo iba a extrañar? La gente lloraba. Yo también. Lágrimas reales, porque sabía que tenía que ser convincente. La investigación seguía, pero sin pistas claras. No había testigos. No había cámaras cerca de la casa. El cuchillo lo había tirado al río, envuelto en piedras. Se había hundido para siempre. Yo empezaba a pensar que me había salido con la mía. Pero entonces cometí un error pequeño, estúpido, que lo cambió todo. 2 meses después del asesinato, la esposa de Rafael me llamó. Estaba organizando las cosas de Rafael y encontró su teléfono en un cajón. ¿No lo habían buscado?, le pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a crecer. Sí, pero no lo encontraron. Estaba aquí en casa todo este tiempo. Eso no tenía sentido. Yo había usado su teléfono para enviarme ese mensaje. Yo lo había escondido en la casa, en el sótano, junto con otras cosas. ¿Cómo había llegado a su apartamento? Entonces me di cuenta. Había 2 teléfonos. Rafael tenía un teléfono de trabajo y uno personal. Yo había agarrado el de trabajo. El personal había estado en su apartamento todo el tiempo. La policía revisó el teléfono personal. Y ahí estaba todo. Mensajes con su esposa diciéndole que iba a reunirse conmigo. El último mensaje decía: voy a ver a Daniel a la casa. Hablamos luego. El detective Ruiz vino a verme. Esta vez no fue amable. Esta vez me llevó a la comisaría. Daniel, necesitamos hablar. Encontramos el teléfono de Rafael. Sabemos que estuviste con él ese día. Yo ya les dije que quedamos, pero me canceló. No nos cancelaste, Daniel. Fue a verte. Hay mensajes que lo confirman. Y hay algo más. ¿Qué? Encontramos rastros de sangre en el sótano. Sangre que coincide con el ADN de Rafael. Y encontramos tus huellas ahí también. Sentí como todo se derrumbaba. Había limpiado, había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Nunca es suficiente. Me interrogaron durante horas. Al principio lo negué todo, pero las pruebas estaban ahí.
Las huellas, la sangre, los mensajes, el hecho de que yo era el único beneficiado con su muerte. Todo apuntaba hacia mí. Finalmente me cansé. Me cansé de mentir, de actuar, de fingir. Y confesé. Les conté todo. Cómo lo planeé, cómo lo hice, dónde escondí el cuchillo, todo. El detective Ruiz me miraba con una mezcla de asco y tristeza. ¿Valió la pena?, me preguntó. ¿Valió la pena matar a tu propio hermano por una casa? No respondí, porque la verdad es que no lo sabía. El juicio fue rápido. Me declararon culpable de asesinato premeditado. Me dieron 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 20. Recuerdo el momento en que el juez leyó la sentencia. Miré a mamá. Estaba llorando. Me miraba como si no me conociera, como si yo fuera un extraño. Y tal vez lo era. Tal vez siempre lo fui. Ahora estoy aquí. Llevo 15 años en esta celda. Todavía me quedan 5 más antes de poder siquiera pedir la condicional. 5 años más de estas paredes grises, de esta ropa naranja, de esta vida que elegí. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que todos hacen. La verdad es complicada. Me arrepiento de haber sido atrapado. Me arrepiento de no haber sido más cuidadoso. ¿Pero me arrepiento de haber matado a Rafael? No lo sé. A veces pienso que sí. Otras veces, cuando recuerdo todos esos años siendo el segundo, siendo el olvidado, pienso que él se lo merecía. Pero lo que sí sé es esto. La herencia, la casa, el dinero, nada de eso importó. Al final, lo único que conseguí fue esto. Una celda, una vida desperdiciada y el peso de saber que maté a mi propia sangre. La casa se vendió. El dinero fue para la esposa de Rafael y para mamá. Yo no vi ni un euro. Irónico, ¿verdad? Maté por una herencia que nunca tuve. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta confesión, te pido que le des like a este video. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias como esta. Historias reales, historias oscuras, historias que necesitan ser contadas. Y déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú? Si estuvieras en mi lugar, si sintieras que toda tu vida fuiste el segundo, el olvidado, ¿hasta dónde llegarías? No te estoy pidiendo que me justifiques, solo que pienses, porque la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que crees. Y ahora, como siempre, cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás viendo? ¿Qué hora es ahí donde estás? Quiero saber quién estuvo conmigo hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar. Esta es mi confesión, esta es mi verdad. Y ahora es parte de ti también.